necesita. Así que oremos, busquemos que Dios hable a nuestros corazones. Señor, te damos gracias una vez más. Venimos a ti, Señor nuestro Dios, Sarabasaya, porque hoy somos hambrientos, sedientos. Nuestra alma anhela de ti, Señor, tu palabra. Por eso nos encontramos hoy aquí en esta tarde, Dios, estando en tu palabra, estando en ti, Señor. Gracias por tu pueblo. Gracias porque ellos, Señor Jesucristo, vienen por esa semilla que tú tienes para nosotros. Aquí están, Señor. Bendícenos, guárdanos, sé con nosotros. Nos escondemos como barro, como vaso en la cruz del Calvario, Dios. Y que el tesoro y la luz pueda salir de ti, Señor. Espíritu Santo, Sarabasaya, habla por amor de tu nombre. Habla, Señor, a nuestras vidas, nuestros corazones que están aquí. Te damos gracias en esta hora. Tu palabra es santa y bendita. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Que les bendiga, sea bienvenido a la casa de Dios. Y bueno, ya vamos por la 10ª letra. Y el día de hoy vamos a ver la inteligencia, o Sekel Yud, o el código Yud. Y es una de las letras que por lo regular vemos, conocemos, sabemos, y cuando Dios le dio la ley a Moisés, ese brazo, esa mano que está ahí, es lo que, de la manera en que Dios le dio a Moisés su ley. Y la letra Yud que tenemos en dorado es la letra hebrea moderna de esta letra. Nuestro Dios escribe hebreo. Nuestro Dios nos dio su ley en hebreo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el Ale-Taf, o sea, la primera letra y la última letra del alfabeto hebreo, pero en medio también están estas 22 letras. Él es el verbo, Él es la palabra, así que el Señor nos deja saber que todas estas letras tienen que ver con Cristo, tienen que ver con el Señor nuestro Dios. Obviamente representan a Él, y estos principios y todo esto que representa tienen que ser formadas en nosotros, porque vemos en la vida del rey Salomón, al adquirir todos estos consejos, principios, fue el hombre más sabio que habitó sobre la tierra. Así que el Señor nuestro Dios nos deja saber en dónde o por qué estamos estudiando esto, y partimos del libro de Proverbios, en Proverbios capítulo 31, en los versículos 1 y 2, este rey Salomón, Lemuel, dice palabras que dio mi madre, y encontramos que la madre de Salomón era Betsabé, pero aquí encontramos que Salomón le llama Betsúa. Así que Dios, encontramos en su palabra a hombres, mujeres que cambia las letras de sus nombres, adquiriendo otro significado. Y en Proverbios 31, versículo 19, nosotros encontramos en el versículo 19 precisamente, donde cada uno de los versículos a partir del versículo 10 nos va mostrando cada una de las letras del alefato hebreo. Y la letra o el versículo 19 empieza con la letra Yud. Y nos dice esta porción: aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Así que la palabra Yud, lo vamos a ver, es mano, significa brazo, significa diestra. Ahorita pongo los significados para que usted los anote, pero aquí vemos a la mujer virtuosa haciendo esta parte con su mano. Pero vamos a ver un repaso
de las primeras 9 letras, porque las primeras 9 letras nos dan un mensaje. Así que nosotros tenemos ahí las primeras 9 letras que hemos venido estudiando. Si usted ha notado cada letra, su significado, lo tiene. Lo último que vamos a agregar es la letra T a un mensaje que el Señor nos deja ver a través de todas estas letras. La última que vimos es la letra T, pero la Aleph significa fuerza, líder, primero, el eterno, uno. Vimos que la letra Bet significa casa. La letra Bet significa casa, también familia y dos. La número 3 es la letra Gimel y significa camello, generoso, hombre rico, redención 3. La cuarta letra es la letra Dalet, significa pobre, significa puerta y significa 4. La número 5 es la letra Hei, y la letra Hei tiene que ver con ventana, revelación, gracia y también con el número 5. La letra número 6 es la Bau, que tiene que ver con el clavo, el gancho, estaca, unir, tiene que ver con el hombre y con el número 6. Tenemos también la letra Sayin, y la letra Sayin es la espada del espíritu, tiene que ver con esa espada de la palabra, con el Mesías, semilla, y tiene que ver el número 7. La letra Het es una pared, es una protección, también separa y es el número 8. Y la última letra que vimos, la novena, es la letra Tet, que significa canasta de barro, cuerpo humano, rodear 9. Entonces el mensaje, solo le vamos a agregar lo de canasta de barro, lo demás, si usted ha ido anotando, lo tiene. Ajá. Dice así el mensaje, ahí está, el líder y fortaleza de la casa, tenemos Ale y Bet, que es el padre, que es el hombre rico y generoso, es Gimel, ¿sí? Porque él es el hombre rico y generoso, que redime y levanta a los pobres y vagabundos de entre los 4 confines de la tierra. Es la letra Dalet. Y les abre la puerta, Dalet, a la revelación, Hei, y la gracia, uniendo al hombre, que es el número 6, a la espada del espíritu, que es Sayin, y lo hace 7, porque tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto. Y nos hace 7 para darnos la Het, protección y separación, y nos da un nuevo inicio, porque Het es el número 8 y 8 es un nuevo inicio para vida eterna. Y la última letra que vimos es la letra Tet, y aquí es la frase que le agregamos a la letra Tet, porque somos barro, pero este barro viviendo conforme al espíritu y no conforme al barro. Amén. Ahí tenemos el mensaje de las letras hebreas y vamos así aumentando poco a poco, y es hermoso el mensaje que Dios nos da a través de las letras hebreas. Amén. Este es el hebreo pictográfico de la letra Yud, y el significado que tiene la letra Yud, ahora aquí sí vamos más despacio, su significado es mano, por eso tiene esta forma. Su significado de la letra Yud es mano. También significa brazo. La letra Yud significa brazo y significa diestra, porque
hay la otra letra que sigue, que es la letra Kaf, significa mano abierta, pero esta letra Yud tiene que ver con la diestra, así que cuando vayamos a la 11ª letra, que es la letra Kaf, ya veremos esa mano abierta. También esta letra significa poder, ¿sí? Significa poder. Y obviamente esta letra Yud significa obras, porque también tiene que ver con el número 10. Y vamos a ver cómo el número 10 se relaciona con obras que Dios hizo. Por ejemplo, vamos a encontrar cuando lo estemos viendo en Génesis las 10 veces como Dios creó todas las cosas. Y por eso 10 nos habla de obras. Y también el número 10 tiene que ver con totalidad. Vamos a ver que son 10 mandamientos y hay muchos 10 en la palabra de Dios con los cuales nosotros podemos aprender eso completo que hace Dios. Y, por ejemplo, dio el Señor nuestro Dios 10 mandamientos, diciendo esto es la totalidad de lo que deseo, de la ley moral y espiritual que yo deseo que aprendan, y es una totalidad. En mí, 10, en Dios es una totalidad. Así que vamos a ir aprendiendo, conociendo esta letra, y también esta letra es la letra más pequeña del alefato hebreo. Si usted ve sus dibujos de todas las letras, son letras que en apariencia son letras grandes, pero la letra Yud tiene que ver con un solo puntito. La letra Yud tiene que ver con un solo puntito y es la letra más pequeña del alefato hebreo. Y aquí hay un nombre en hebreo que usted conoce, ¿sí? ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Sí alguien sabe qué dice ahí? Yu, Hei, Bau, Hei, sí, Jehová, sí, Yu, Hei, Bau, Hei, sí, amén, Yu, Hei, Bau, Hei. Entonces, no es casualidad que dice la hermana, no siempre nos explicaba que Dios escogió las letras más débiles, más que, perdón, más, sí, la hermana decía, bueno, que yo recuerdo débiles, en el sentido fonético y pequeñas dentro del alefato hebreo, porque por ejemplo la letra Hei, esta es la letra más pequeña, y la letra Hei dice la hermana que se debía de pronunciar como un aliento, como que si no tuviera sonido. De hecho, cuando se pone esta letra, es como la H, no suena. Y a lo mejor uno dice, ¿por qué a Higo le tenemos que poner H si no suena? Y Dios escogió las letras más pequeñas y las más débiles del alefato para usar y poner su nombre. Porque a lo mejor si yo hubiera agarrado las más grandotas, las que suenan más poderosas y decir, oh, Oscar, ¿verdad? Pero Dios dijo, Yu-Hei, Bau-Hei, bendito su nombre. Y esta letra llama mucho la atención, es la más pequeñita, y esta letra o su nombre inefable, eterno, la letra Yud, nos habla de un principio de humildad. Nos habla de un principio de humildad. Vamos a ver que por un lado es principio de humildad, pero es su brazo de poder, es su mano, es su diestra y es su totalidad. Yu, Hei, Bau, Hei.
no se preocupe si usted dice no sé pronunciarlo o no sabemos. Dios nos deja saber pequeñas cosas, gracias a Dios, pero este nombre es inefable, bendito su nombre. Sí, hay quienes dicen hay que pronunciarlo de esta manera. El canto que entonamos de Yuhei Bauhei, le cortamos la parte donde ministra, pero dice ahí que los judíos dicen Adón, Adonai, Señor, pero no mencionan este nombre. Pero bajo la gracia podemos nombrarlo, podemos saberlo, podemos conocerlo, gloria a su nombre, y en realidad mencionarlo mueve y pasan tremendas cosas en el lado espiritual, gloria a su nombre. Por eso se menciona de levantar el nombre, y no porque el nombre esté caído, sino el nombre, cuando lo levantamos, ese nombre viene y obra a nuestro favor, porque significa yo soy el que soy, yo soy lo que quiero ser, bendito su nombre, Shahandari Basaya, Ribasahaya, bendito tu nombre, Dios, Ribasahaya, gracias, gracias, gracias. Gracias, Jesús, gracias. De esta manera se escribe la letra Yud. Ajá, usted ya en sus hojas ya tiene estas letras, ya las conoce. Es la 10ª letra en sus hojas, la mano. La que tenemos en medio es la número 6, que es la Bab. ¿Sí? Usted puede abrir su folleto. Y la última letra es la letra Dalet. Por eso ahí leemos Yud. Ajá, así se escribe la letra Yud. Y hay una letra, más bien una palabra que es la palabra mano. Y la palabra mano en el hebreo se escribe con estas dos letras, con la letra Yud y con la Dalet, ¿sí? Y esta palabra Yad en el hebreo es la 3027. Ajá. Allá escribimos Yud y aquí tenemos Yad, que es la 3027 y significa mano, ¿sí? Significa mano. También esta palabra Yad significa mano abierta indicando poder, ¿sí? Mano abierta indicando poder. Es lo que significa la palabra Yad. Mano abierta indicando poder, porque la palabra que vamos a encontrar en el hebreo es esta palabra, la palabra Yad, tipificando mano abierta, tipificando poder. También significa brazo. Significa brazo. Significa dirección. Significa brazo, significa dirección. También significa fuerza, fuerza. Y significa garra, ¿sí? Una garra, ¿sí? Los animales que tienen garra y dicen no sueltan con sus garras sus presas. Esta palabra mano ya también significa generosidad. Y Él es nuestro Dios, es un Dios generoso, es un Dios que sabe dar. Nos dio lo mejor, nos dio a su diestra, que es el Hijo de Dios. Nos dio su mano derecha, santo su nombre, que es el Hijo de Dios. También esta mano significa servicio. Esta mano significa servicio. También significa someter, significa territorio. Significa someter, significa territorio. Porque en la antigüedad la mano derecha era tremendamente importante. En una familia el hijo mayor se sentaba a la diestra del padre
indicándole que el Hijo tenía la primogenitura, el poder y autoridad se lo daba su Padre. También en los reyes a la derecha tenían a la gente que consideraban digna de su confianza. En una fiesta se esperaban y a que el que tenía, el que había invitado y tenía la mesa, los invitados se tenían que esperar porque el que era sentado a la derecha era a quien el que había hecho la fiesta decía, por este que está a mi derecha hice todo este banquete. Así que antes sí se respetaba de saber en dónde sentarse. Hoy sé que no, lo hemos perdido, pero incluso cuando la hermana Hicks vivía, historias que cuentan pastores que venían con ella, ellos esperaban para que la hermana les dijera, tú siéntate en este lugar, tú aquí, y se esperaban porque, bueno, la diestra es tremendo, amén. La diestra es territorio, es someter, sí, y sí, es la fuerza. Encontramos a un hombre que estaba en Shabbat y tenía la mano seca. Y es tremendo cuando la mano con que usted es poderoso, obviamente gracias a Dios por los zurdos, pero por lo regular la humanidad es derecha y la que es en la que somos hábiles y somos fuertes, esa es nuestra mano de poder y de diestra. Y en la antigüedad y en Dios es algo sumamente importante. Por eso en el Salmo 119, aquí tenemos el código de David, a partir del capítulo 73 y los siguientes 8 versículos del Salmo 119 empiezan con la letra Yod. Y aquí tenemos lo que dice Salmo 119, 73. Como dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Entonces viene David y dice, tus manos me hicieron, y dice en plural, tus manos, Dios, sé que me hicieron y formaron mi ser y mi vida. Y entonces al formarme y al hacerme de esta manera como soy, lo que me dejas saber para este cuerpo, para esta vida, para este ser, es que yo entienda y aprenda tus mandamientos. Gloria a su nombre. Somos este canasto, y en este canasto lo que Dios quiere poner son sus preceptos y son sus mandamientos. Gloria a Dios. 10 son los mandamientos, 10 es la letra Yud, y entonces Dios lo dice en este canasto, lo que deseo hacer, un depósito invirtiendo en ti. Primero sé que di al Hijo de la diestra, que es Jesús, bendito su nombre, quien murió en la cruz del Calvario por ti, quien murió en la cruz del Calvario y reside en ti, pero eres un canasto en el cual también voy a poner mis leyes, voy a escribir mis mandamientos en tu corazón. Y este principio de sus manos que nos hicieron, nos dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Y entonces nosotros tenemos que los judíos y cosas judías que hay, que en la palabra de Dios encontramos cosas muy interesantes. Y los judíos nos dejan ver, y obviamente la hermana Hicks, que estudió todo esto, que hay 3 porciones en la Escritura en donde Dios nos deja ver
que usó dos letras yud para una palabra o para esa palabra, también para ese versículo y para lo que significa ese versículo. Entonces aquí en Génesis 2:7 tenemos uno de esos primeros casos, de esos códigos, de esos secretos, de esas cosas que Dios revela a nuestro ser y a nuestra vida para saber lo grande y lo tremendo que Dios hizo en este momento. La palabra formó en el hebreo es la palabra 33-35. Si usted lo busca en internet, en la Biblia paralela, sí va a aparecer esta palabra yatzar. Y va a aparecer esta palabra porque es la palabra formó. Sí va a aparecer en otras escrituras, pero con una sola letra yud. Pero en esta ocasión, cuando la encontramos ahí en el hebreo, en la Biblia paralela, encontramos dos yud. Aquí dice yatzar, ¿sí? Esta es la sadi. Yatzar, y es la 33-35, bendito su nombre. Y se usaron dos letras. Los judíos, esto es lo que dicen, ¿sí? Dice, lo que dicen ellos, por lo que se usaron dos letras hebreas, por dos letras yud, es porque esto promete bendición, no solo en este mundo, sino en el mundo venidero. Los judíos dicen que estas letras prometen bendición, no solo en este mundo, sino en el mundo venidero. Entonces dicen, una letra yud es para este mundo y la otra letra yud para el mundo venidero. Y así es como ellos lo interpretan. Pero la verdad del asunto es que si con dos manos nos formó Dios, en una mano, bendito su nombre, es la mano del Hijo, gloria a Dios. Una yud es la mano del Hijo y dándonos esa parte consciente, ese 10% del cual nosotros somos y que podemos conocer y saber. El 10% nos dio la mano del Hijo, bendito su nombre, pero la otra parte, el 90% restante de nosotros, la otra mano, vino Dios y en el ámbito no engendrado, vino y puso también el 90% de esta forma el Padre en nosotros, gloria a su nombre. Por eso sí tenemos un 10% consciente y con ese 10%, porque lo dice hoy los científicos, psicólogos, es lo que alcanzamos a comprender, pero hay un 90% que está vedado en nosotros y ese nos lo dio Dios el Padre. Es de ahí que usted, hermano, sea muy complejo. Es de ahí que usted sea algo grande e impresionante, como Dios lo formó, como Dios lo hizo, como Dios con sus dos manos dándole forma al barro, haciéndonos bendito su nombre, formándonos, trabajando en nosotros. Sharabasaya, cuando le dice Dios a Jeremías, ve y mira al alfarero, y yo me imagino de igual Dios tomando del polvo santo su nombre y haciendo ese ser humano. Médicamente dicen que somos una máquina perfecta, que el ser humano no pudiera replicarlo a usted y a mí, aún haciendo mil maravillas de manera científica. Nuestro cerebro, nuestras venas, aparatos reproductores, todo lo que somos, usted es increíble, hermano. Usted es increíble, gloria a Dios, sí, santo su nombre.
y hablamos de infinidad, pero el cuánto es el elemento que dicen los científicos o quark, que han encontrado más pequeño después del átomo. Los científicos pueden ir hacia adentro del ser humano. ¿Se imaginan la mano de Dios haciéndose pequeña? Andar y vasalla para formar sus venas. Si decimos un pelito que Dios me puso aquí, ¿por qué? Fue Dios, hermano. Dios diciendo, te pongo tus vellitos. Hermano, qué grande la mano de Dios. Y a la vez, Dios, qué pequeño nuestro Dios, en un sentido pequeño que no alcanzamos a comprender, que Dios dice es humildad. Puede alabarle, puede bendecirle, puede glorificarle, puede darle gracias a Dios. ¡Ey, Sarabasaya! Por eso David dice, aunque mi padre y mi madre, aunque mil cosas pudieran pasar, y tal vez en la vida todo lo que sucede y pasa, ser despreciados y desechados, Dios sabe lo que usted y yo valemos. Por eso envió a Jesucristo. Y mire qué envidia de los ángeles, portentosos, poderosos, con alas gigantes, pero vieron que Dios hizo a un ser humano, pero lo hizo perfecto. Gloria a Dios. El pecado nos hizo caer, pero gloria a Dios por Jesucristo, porque tiene Dios e hizo un plan de redención. Por eso David dice, tus manos me hicieron, santo su nombre, y me formaron, por eso hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Gloria a su nombre, aleluya. La otra porción donde nosotros encontramos dos letras Yud, es en Éxodo capítulo 1, versículo 20. Dice así, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se corroboraron en gran manera. ¿Ok? La historia que tenemos aquí atrás es que llegó un faraón, vio que los judíos se estaban multiplicando y le dijo a las parteras, cuando asistan a las mujeres judías, si es niño, a matarlo, y si es niña, preservarle la vida. Entonces, sabemos que las mujeres parteras ayudaron a las mujeres judías, y cuando llegaron ante Faraón, ellas dijeron una mentira. Ellas dijeron, es que las mujeres judías son buenonas mujeres, y cuando llegamos, ellas ya tuvieron al niño y no pudimos impedir y matarlo. Pues obviamente Faraón lo que hace es aventar a los niños al río, pero ocurrieron obviamente y debieron de haber ocurrido hechos milagrosos en este momento, porque de este momento en cuando la Biblia narra también que nace Moisés, de Moisés a cuando salen de Egipto pasan 80 años, 80 años. Y la Biblia dice que cuando salieron 600,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Entonces, debió de haber ocurrido un milagro, porque sí nacieron los niños y Dios los preservó. Porque callar a un niño, a un bebé, algo debió haber ocurrido. De hecho, hay una historia judía que cuenta qué pasó, y también nos lo dice Jeremías capítulo 9 o 6, o es Ezequiel, donde dice, no fue cortado tu ombligo, creo que es el 9 o el 6, pero no vamos a ir ahí porque estamos en esto, ¿sí? Ok, pero sí, la historia, una historia judía dice cómo fueron preservados, y en el libro de Ezequiel nos dice
cuando dice tu madre es amorrea, tu madre es etea, es ese capítulo, alguien lo va a recordar, y ahí por ahí hay una frase donde dice no fuiste lavada con sal, no, nadie cortó tu ombligo, pero fueron preservados, porque cuando salen mujeres y niños, porque si no, obviamente a 80 años, no haber niños, no haber esa población, hubiera diezmado y hubieran salido puros ancianos de 80 años, pero salieron niños, mujeres, porque también esos niños que salieron, crecieron en el desierto. ¿Sí estamos, hermanos? Entonces, aquí tenemos las parteras mintiendo, y en Éxodo 1:20 encontramos esta palabra. La palabra que dice, en el hebreo es la 31:90, ¿sí? 31:90, y es donde dice, y Dios hizo bien, ¿sí? Y Dios hizo bien. Y aquí tenemos, y aparecen dos letras Yud, dos letras Yud, Ya, Tap, ¿sí? Ya, Tap. Y si las separé aquí, ok, sí las separé, ok. Cuando quitamos las dos letras Yud que están ahí, la palabra que nos queda es una de las palabras que vimos en la lección pasada con la letra anterior. Esta letra es la letra Tet, la serpiente, aquí está la serpiente. Y esta letra es la letra, la Bet. Y lo que es esta palabra es top, ¿sí? La palabra que está aquí es top. Y Yatab significa, hermano, feliz, ¿sí? La palabra Yatab significa feliz. La palabra Yatab significa exitoso, significa correcto. Entonces, a esta acción de las mujeres, Dios vino y a estas mujeres les hizo feliz, les hizo ser exitosas, y dice también esta palabra correcto. Y la palabra top significa bueno, significa éxito, significa prosperidad. Dios a estas mujeres, y en el pensamiento judío dicen que por las dos letras Yud que están ahí, Dios les hizo bien en esta vida y también les hizo súper bien en el mundo venidero, ¿sí? Pero sabemos que hay algo más que eso, ¿sí? Que haberles hecho bien en ese mundo de Egipto y aparte en el mundo venidero. No sé si usted algún día en la eternidad quiera hablar con estas parteras, pero igual también sería interesante platicar con ellas, ¿sí? Ajá. Entonces, Dios añadió dos letras Yu, una doble bendición para las mujeres egipcias, para las parteras egipcias. Y hay gente que dice, entonces Dios bendice la mentira, porque ese es un pensamiento que existe. Dios bendice que estas mujeres hayan mentido. Y ahora viene la pregunta para usted. Dios no las castiga por haber mentido, sino que las bendice. ¿Por qué las bendice, hermano, y no las castiga? ¿Por qué las bendice y no las castiga? O hace algo Dios, tal vez con ellas, porque el mentir dentro de su ley de Dios dice que es malo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero dice aquí, haber hecho eso, las bendijo Dios. ¿Por qué, hermanos? Y les dio, obviamente, la mano del Hijo y les dio la mano del Padre. Gloria a su nombre. Pero ¿por qué? ¿Por qué las bendijo, hermanos? ¿Por qué? Porque estaban preservando la vida, sí. Sí, hermano. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sí. Entonces, ¿qué
Y ahí lo contesta la misma Biblia. Amén. Dice, por haber las parteras venido a mí, les hizo caso. O sea, las bendijo, porque en su corazón de ellas estaba el temor al Señor. Ellas no veían que era mentira. Claro. Ellas ciertamente veían que tenían que agradar a Dios y que el pueblo de Israel era un pueblo de Dios. Entonces todo lo hicieron con sabiduría en Dios y fueron bendecidas. Sí. Hay un estudio de la hermana Esparza que habla así de eso. Sí. ¿Sí? Sí. Que dice que fueron sabias, Sí. pero no sabias del mundo, ¿verdad? Sí. Sino sabias espiritualmente. Sí, nos dice, ¿verdad, el hermano Pedro, que estas mujeres fueron sabias? Hay un estudio de la hermana Esparza y sabias no conforme al mundo, sino conforme a Dios. Le pongo el panorama, a lo mejor es terrible, pero en aquel entonces cualquier rey que existía y gobernaba, en este caso de este imperio que Dios está hablando aquí, era muy poderoso y Faraón era considerado un dios. Vimos una escena dentro de los capítulos que vemos de las series, un rey diciéndole a los médicos, yo quiero que viva. Y es que cuando Samuel se levanta a hablar del rey que pidió Israel, sí les dice, les va a quitar sus hijos, les va a quitar sus mujeres, le va a quitar sus tierras, le va a quitar sus impuestos. En aquel entonces, lo que el rey decía, incluso cuando Dios levantó reyes en Israel, lo que los reyes decían se tenía que hacer. Y si la gente no obedecía, era la muerte. Entonces, vaya que tanto para las mujeres parteras debió haber sido algo difícil, pero en ellas lo que primó, aparte de su sabiduría, fue su conciencia. Y eso es lo que también Dios premió, porque dijeron, sí, me lo manda el rey y me puede matar si desobedezco, pero exacto, a lo que voy a hacer y voy a realizar el acto de matar, mi conciencia me dice que no. Mi conciencia me dice que no debo hacerlo. Ajá. Entonces, porque sabía que lo que iban a hacer era incorrecto y mal, ante alguien, no nos dice que si creían en Dios o no creían en Dios, porque al final eran parteras egipcias. Sí, no eran del pueblo de Dios, pero Dios viene y bendijo su conciencia, vino y bendijo esa parte de actuar, porque ellas estaban jugando la vida. Entonces las parteros dijeron, Faraón es el que manda, pero en esto no podemos nosotros someternos a esa clase de soberanía, porque Dios no está ahí, y decidieron someterse a la soberanía de Dios, a pesar de que se podía costarles la vida, y Dios las bendijo y Dios las prosperó, santo su nombre. Sí, encontramos a un hombre, un monje, en 1517, venía una iglesia corrompida de un papado de hombres que se sentían Dios y superiores, y que habían mandado a un hombre llamado Zetzel a cobrar indulgencias porque estaban construyendo la capilla de Roma de San Pedro, que está hoy en el Vaticano. Y este hombre Zetzel iba y llegaba ante el pueblo y decía, cayendo la moneda, el alma de su difunto sale del purgatorio. Así llegó este hombre. Y Lutero, entendiendo ya las escrituras, él más que, le llaman a él el gran rebelde de los católicos, pero él quería una reforma de la iglesia. ¿Qué reforma? Todo esto que nos inventamos del purgatorio, de las procesiones, de la hostia y
todo esto no existe, esto no está en la palabra, reformémonos, era lo que quería Lutero, quitemos esto y volvámonos a los principios de Dios. Y la historia viene que él obviamente es perseguido, lo llaman a retractarse, viene y hacen un concilio y le dicen, porque él escribió sus 95 tesis, la imprenta ayudó a que se distribuyera por toda Europa y empezó el avivamiento, porque él decía, si el Papa tiene tal poder de sacar las almas del purgatorio, ¿por qué no lo hace gratis? Y Jesús murió por nosotros, y entonces pues se les estaba cayendo el negocio ahí, y entonces escribe un montón de cosas y lo llaman a retractarse. Y estando en medio de los cardenales, los príncipes y todo, le dicen, ¿te retractas? Y él viene y dice, mi conciencia. Y yo le hago caso a mi conciencia. Y me dice que todo lo que ustedes dicen y hacen no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo me someto a la palabra de Dios y a mi conciencia. Y dice ahí, que Dios me juzgue. Amén. No me retracto, gloria a su nombre. No me retracto. Y hubo entonces la gran reforma. Y hubo entonces esa iglesia que sigue a través de los siglos y que estamos aquí porque no somos ningún hijo de Lutero, somos hijos de Dios que venimos desde atrás de un remanente que su conciencia siempre nos va a decir, y la conciencia y Dios, lo correcto de lo que debemos de hacer en nuestras vidas, nuestra manera de obrar, nuestra manera de actuar, santo su nombre, y tal vez si haya momentos de grandes cosas que tengamos que decidir. Gloria a Dios, aquí tal vez no estamos ninguno que dirigimos presidencias, cosas grandes, gracias a Dios, igual sí, dirige usted su casa, hermano, pero que usted pueda decidir, amén, y que sea entonces Dios diciendo, por tu conciencia, por como has obrado de la manera correcta, te bendigo con la mano de mi hijo y te bendigo con la mano del Padre. Shahandar y Basaya, gloria a su nombre. Y mire, hermano, qué tremendo. Hubo dos siervas, dos mujeres de Dios, y la hermana Hicks nos habló primero de una mano porque nos llevó al ámbito del Hijo, santo su nombre. Pero Dios, viendo la conciencia y el bien de esas grandes mujeres, ¿a poco no? También Dios nos ha abierto y nos abre la mano del Padre. La mano del Padre, Shahandar y Basaya, está sobre Imec. Basaya, está sobre el camino crucificado, está sobre Indiana, gloria a Dios, santo su nombre, Shahandar y Basaya, porque el Señor nuestro Dios, y lo mismo en ti y en nosotros, de acuerdo a cómo obremos y actuemos buscándole en Dios, es real. Nos abre primero la mano del ámbito del Hijo, pero una vez que lo conocemos, Dios dice, ¿sabes qué? También quiero enseñarte la mano del ámbito del Padre, Shahandar y Basaya, pero esos ámbitos van a hablar a nuestra conciencia, a nuestra vida y a nuestro ser, cómo debemos de comportarnos. Aquí hay una terrible corrupción, se metió la serpiente, tenemos una voluntad de medianoche, pero Dios dice, tras eso ando, gloria a Dios, y ahí va a ir mi mano, mi diestra de poder, va a ir mi Hijo Jesucristo y voy a terminar contigo, porque Dios empezó la buena obra con sus manos y Dios la va a terminar. Shahandar y Basaya, oh Ribabasaya, gracias Dios, gracias Jesús, gracias Señor nuestro Dios, bendito su nombre. La otra porción donde encontramos que existen dos letras Yud, y esto, gracias Dios, es en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16. Deuteronomio 5, versículo 16, dice, honra a tu padre y a tu madre,
como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Gloria a su nombre. En Éxodo 20, nosotros encontramos los 10 mandamientos. Y en Deuteronomio capítulo 5, que de hecho es parte de algo que vimos la semana, bueno, no sé si el domingo, son los 10 mandamientos, la segunda ley. Dios las volvió a repetir con una diferencia en todos los mandamientos. Lo que vimos la semana pasada de la letra Tet es que en la primera ley no fue incluida la letra Tet, pero en Deuteronomio 5 Dios incluyó la letra Tet, que es el Hijo de Dios. ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? Ok, pero aquí, en el domingo, ¿sí? Ok. Aquí en Deuteronomio 5, en este mandamiento, vamos a leer, por favor, Éxodo 20:12. Éxodo 20:12. Éxodo capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 20. Gloria a Dios. Éxodo 20, versículo 12. Lo tenemos. Dice, honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sí? Y recuerde, es la primera vez que Moisés sube al monte, él baja, rompe estas leyes, son guardadas dentro de el arca que construye Bezaleel, pero en Deuteronomio 5 Dios vuelve a dar la ley. Y en Deuteronomio 5 Dios ese mismo mandamiento lo vuelve a repetir. Dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días. Ahí podríamos decir lo que hasta ahí termina lo que está en Éxodo 20:12, para que sean prolongados tus días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero en Deuteronomio 5:16 pone esto, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿sí? Hasta donde dice prolongados tus días es Éxodo 20:12, pero aquí Dios añade esto más, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios quiere que nos vaya bien y que nuestros días sean prolongados cuando honramos a nuestro padre y a nuestra madre. La palabra prolongados, que es donde nosotros encontramos 2 letras yud, la palabra es yarikun, ¿sí? La palabra en el hebreo es yaarikun, ¿sí? Y sé que usted dice dónde están las 2 letras yud, ¿ok? Lo voy a poner ahora en hebreo. Y aquí tenemos la primera letra yud, ya-a-ri-kun, ¿sí? Aquí es ya-a-ri-kun, ahí se leería. Y sé que usted tal vez dice, hermano, ahí no están juntas, ahí no están juntas, está una al inicio y está otra en medio, y dice uno, no están, pero lo que estudian los hebreos es que vamos a encontrar la palabra prolongados en otras porciones de la Biblia, pero nada más van a tener una letra yud. Y eso es lo que se encuentran los hebreos. Esta palabra prolongados aquí tiene 2 letras yud. Por eso es que dicen, son únicas, son especiales, algo tienen esas palabras porque no las volvemos a encontrar así en la escritura. Me doy a entender por qué
se habla de que, dicen ellos, wow, o sea, esto es increíble esta palabra que lo que tiene. Estas tres porciones de la palabra en donde aparecen dos letras yud, de manera exclusiva, con una súper especial bendición que Dios pone en estas ocasiones. Y aquí la bendición tiene que ver con honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre, para que sean prolongados nuestros días y para que nos vaya bien en la tierra que Jehová Dios nos da. Vamos a Proverbios capítulo 6, versículo 20. Y yo creo que aquí vamos a dejarle porque si ponemos más nos vamos hasta las 9. Pero aquí vamos a Proverbios 6. Gracias, Jesús. Proverbios 6, versículo 20. Gracias, Jesús. Lo tenemos. Proverbios 6:20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Entonces, sabemos que tenemos padres, obviamente naturales, papá, mamá, debemos de honrarlo porque son nuestra autoridad. Pero Dios también, si alguien en tu vida te está instruyendo, te está enseñando, podemos expresar que es un padre espiritual, amén, es un padre espiritual. Pero lo que está diciendo aquí es que la palabra dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Y cuando habla del mandamiento del padre, el padre tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la semilla, porque es el hombre, sí, el hombre que pone la palabra, es el hombre que pone la semilla. Y nos dice la otra parte: y no dejes la enseñanza de tu madre. Y ahí la madre viene a ser el espíritu y viene a ser el vientre donde es depositada la palabra. Porque siempre vamos a encontrar en Dios la palabra y el espíritu. Amén. Siempre vamos a encontrar en Dios la palabra, gloria a Dios, y el espíritu. Y estos dos, lo que Dios hace y desea siempre es que estén unidos. Y de ahí que cuando uno comparta, y gracias a Dios por el espíritu se mueva, bendito su nombre, y nosotros podamos saber que lo que Dios está hablando con semillas, con palabra, nosotros respondemos a eso, gloria a Dios, y entonces la recibimos en espíritu, y es sharabasaya, y esa semilla viene a un vientre, porque después esa semilla produce el fruto o se da nacimiento de aquello que nosotros aprendimos, gloria a Dios. Por eso viene Dios y dice: hey, honra a tu padre y a tu madre. O sea, honra la palabra, léela, estudia. Qué bueno el prestar atención y el venir, pero también no se te olvide, honra a tu madre. El espíritu está presto, el espíritu está ahí, el espíritu es para tu vida, para que también alabemos, bendigamos, exaltemos, glorifiquemos Shahandar y Basaya y démosle toda la gloria al Señor nuestro Dios. Por eso es que amamos la palabra, amamos las manifestaciones, amamos en Dios lo que nos da santo su nombre, y entonces cuando estamos aquí, usted está honrando a la palabra, está honrando al espíritu,
al alabar, al bendecir y al glorificar al Señor nuestro Dios. Y es cierto, cuando lo hacemos, nos va bien sobre la tierra que Jehová, el Señor nuestro Dios, nos da. Santo su nombre. Y dice que son prolongados nuestros días. Es el mandamiento con promesa. ¿Por qué? Porque viene, y cuando honramos santo su nombre, la palabra y el Espíritu, mire, viene la diestra de poder de la mano del Hijo y viene la diestra de poder de la mano del Padre, santo su nombre, para que venimos tal vez a la casa de Dios caídos, tirados, sin fuerza, sin nada, pero entonces la palabra, santo su nombre, y el Espíritu vivifican nuestro ser, nuestra vida espiritual, santo su nombre. Entonces, oremos al Señor nuestro Dios. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Todo bien, hermana Carmelita? ¿Sí que aprendió? A ver, ¿qué aprendió, hermana Carmelita? A ver, díganos. No es al Padre carnal ni a la Madre carnal, es al Padre Dios y al Espíritu. Amén, sí, exacto. Los dos lados, porque no me digo que así a veces sabemos, hijos, y yo primero, tal vez nos olvidamos de los padres terrenales a veces. Así es. ¿Cómo dices que me amas? Sí. A mí que no me ves. Amén. Si al que ves, no lo. Sí, tiene que ser los dos, obvio, con sus limitaciones. Pues mejor mi mamá me dice, ya vente para acá, y yo pues primero obedecer a Dios, pero tenemos que honrarlos. Es los naturales, pero hermana, como lo dijo, es a nuestros padres espirituales. Si honramos a nuestros padres naturales, Dios, está la promesa. Pero aquí encontramos a Dios, gracias Jesús, diciendo, sí, hermano. Ahora, todo tiene su que ver. Por ejemplo, la palabra dice, la medida en cómo tenemos que amar al Padre natural y al Padre espiritual, o a la Madre y a la Madre espiritual y a la Madre natural. Dice, ¿cómo? Dice, el que ame a Madre y a Padre más que a mí, no es digno de Dios. Así es. ¿Qué quiere decir? Que no debo de dejar de amarlos, pero tengo que tener un amor muy especial por el Señor, el Padre y por el Hijo. Amén, así es. El Hijo es el esposo de mi vida y el Padre es el que me dio a su Hijo. Amén, así es. Sí, por eso, sí, como dice la hermana Carmelita, es el Padre, hermana, el Padre, y lo honramos cuando Él se vuelve lo más importante para nuestra vida. Por eso qué bueno que usted está aquí, que usted también puede venir a la casa de Dios, no solo hoy, sino también los días en que usted pueda, sabiendo que hay servicios, que hay oración. El domingo es día del Señor. Estoy honrándole, diciéndole, tú eres lo más importante para mí. Y mire, trabaja la mano de Dios, ¿sí? Trabaja la mano del Hijo y trabaja la mano del Padre, porque vimos, es fuerza, es poder, es territorio, es completo el Señor obrando y trabajando con su diestra para nosotros. Podemos ponernos de pie y dar gracias a Dios por su palabra y honrarlo, honrar al Padre, honrar al Espíritu, honrar al Esposo, el Verbo, su palabra. Shahandar y Vasaya. Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Shahandar y Vasaya. Gracias por hablar a nuestras vidas, porque muestras tu diestra, muestras tu poder, porque muestras, Señor, lo que quieres que nosotros hagamos. Señor, gracias. Tus manos nos hicieron, la mano del Padre y la mano del Hijo. Somos más valiosos de lo que tal vez palabras escuchamos o no escuchamos de nuestros padres naturales. Pero en ti somos valiosos e importantes, Dios. Ayúdanos a ser también buenos padres, porque, Señor, tenemos
esa hermosa responsabilidad de serlo y hacer, Dios. Ayúdanos. Te damos gracias porque cuando tengamos que decidir de acuerdo a nuestra conciencia, entre tal vez pecar, fallar o hacer lo incorrecto, Señor, queremos tu bendición. Queremos hacer lo correcto como estas mujeres de Egipto, paganas, que tenían un rey que las podía matar y decidieron hacer lo correcto. Señor, ayúdanos, porque tras de eso está tu bendición, está tu mano, tu diestra poderosa del Hijo de Dios, y está tu diestra, Señor, del Padre, para bendecir cuando obramos de manera correcta, cuando obramos de manera leal, cuando actuamos de manera íntegra, Señor. Gracias, enséñanos a hacer lo correcto. Y gracias, Dios, porque te honramos a ti. Hemos venido a este lugar, Señor. Dejamos aquello que teníamos por hacer, por venir y honrarte, por venir y buscarte. Bendice a tu pueblo en su salida y en su entrada. Guárdalos, cércalos, bendícelos, sé en la vida de cada uno de ellos. Te damos gracias por este momento. Bendícelos, Señor Jesucristo. Sé en la vida de cada uno de ellos. Renueva sus fuerzas porque hay quienes vienen de trabajar, Señor. Renueva sus vidas. Tu diestra de poder los levanta. Tu diestra de poder los sustenta, Señor. Y te damos gracias. Salimos de este lugar, no de tu presencia. Te rogamos, guardes nuestra vida, nos lleves con bien. Y nos despedimos con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén, amén. Puede darle, antes de que nos vayamos, la gloria. ¡Hey! 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 ¡Ribabasajaya! ¡Hey! Gracias. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Gracias.